Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Imaginen esto, el guapo y carismático Can Yaman, uno de los actores turcos más aclamados a nivel internacional, ha revelado un secreto que involucra a nada más y nada menos que a Demet Özdemir. Sí, ustedes escucharon bien. Esa chispa que existió entre ellos, esa química que nos robó el aliento en Erkencikus, parece que no era solo para la pantalla. Y hoy vamos a desglosar todo lo que Can Yaman ha dicho, qué significa para su relación pasada y por supuesto, qué opina el público, porque ya saben que aquí nos encanta el chisme bien fundamentado y la opinión pública. Prepárense para un viaje lleno de intriga, romance y las reacciones de sus fans. Y antes de sumergirnos en este fascinante mundo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar con esta noticia bomba. La noticia que ha encendido las redes sociales y los foros de fans de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido la reciente declaración de Can en una entrevista. Verán, Can ha sido bastante abierto en los últimos tiempos sobre su vida personal, algo que sus seguidores agradecen enormemente. Y en esta ocasión, al ser preguntado sobre su relación pasada con Demet, la CEO protagonista de Erkencikus, Can no se anduvo con rodeos. Dijo algo que ha sido interpretado como una confirmación de que su relación fue mucho más allá de una simple amistad o compañerismo profesional. Según las palabras de Can, él describió su vínculo con Demet como algo real y profundo. Esto, amigos míos, es una palabra fuerte en el contexto de las relaciones entre celebridades. No dijo que fue un enamoramiento, ni un amor de verano, ni nada que pudiera dejar lugar a dudas. Dijo real. Y cuando se le preguntó si aún existían sentimientos, él respondió con una sonrisa que solo él sabe tener, algo así como, el cariño nunca se va del todo, especialmente cuando algo fue tan auténtico. Auténtico. Otra palabra clave que resuena con fuerza. Ahora, pongámonos un poco en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de Erkencikus, donde interpretaron a Can Divit y Sanem, respectivamente. La química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que los fans de la serie inmediatamente empezaron a shippearlos en la vida real. Y no estaban equivocados. Pronto las revistas del corazón y las redes sociales se llenaron de rumores y luego de confirmaciones tácitas de su romance. Se les veía juntos compartiendo momentos, y la admiración mutua era evidente. Fue un romance que muchos de nosotros seguimos con el corazón en un puño, deseando que durara para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas. Su relación se hizo pública y fue objeto de un escrutinio intenso. Y lamentablemente, como muchos romances intensos, llegó a su fin. En su momento, las razones de su separación no fueron explícitas, lo que siempre da pie a especulaciones. Algunos decían que las presiones de la fama, otros que diferencias irreconciliables. Pero ahora, con estas nuevas declaraciones de Can, parece que la historia se reescribe. Lo que Can ha revelado no es tanto un secreto en el sentido de algo oculto, sino más bien una confirmación de lo que muchos sospechábamos y esperábamos. Ha validado esos sentimientos que el público percibió en pantalla y en sus apariciones juntos. Ha dicho que lo que vivieron fue genuino, que no fue una invención o un simple coqueteo. Esto, para los fans que amaron la pareja de Can y Demet, es como un bálsamo. Es la confirmación de que su conexión era real y que, por lo tanto, el fin de su relación fue aún más doloroso para ellos. ¿Pero qué significa esto en la práctica? ¿Implica que hay una posibilidad de reconciliación? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Can Yaman, al decir que el cariño no se va del todo y que lo que vivieron fue auténtico, está dejando una puerta abierta, o al menos está reconociendo el valor y la importancia de lo que compartieron. No ha dicho que la eche de menos de forma romántica, pero sí que guarda un afecto sincero. Y eso en el mundo de las relaciones, ya es un gran paso. Por otro lado, es importante recordar que Demet Özdemir ha sido mucho más reservada sobre su vida privada desde su separación con Can. Aunque ella también ha hablado positivamente de su tiempo trabajando juntos y de Can como persona, nunca ha entrado en tantos detalles emocionales como él lo ha hecho ahora. Esto podría indicar que ella prefiere mantener un perfil más bajo, o que quizás maneja las relaciones y sus finales de una manera diferente.
La opinión pública, como era de esperar, se ha dividido. Por un lado, tenemos a los Team Candem que están eufóricos. Para ellos, estas declaraciones son la validación de su amor platónico por la pareja. Creen que demuestra que el amor verdadero existe, incluso entre figuras públicas, y que la nostalgia de Khan es una señal de que aún hay sentimientos. Están compartiendo clips de la entrevista, escribiendo emotivos mensajes en redes sociales, y reviviendo los momentos más románticos de Erkencikus. Para ellos, Can Yaman se ha convertido en el romántico por excelencia. Por otro lado, hay quienes son más cautelosos. Señalan que Can Yaman es un actor, y que está acostumbrado a expresar emociones. Algunos sugieren que podría estar avivando el interés de los fans para generar publicidad, o simplemente recordando con cariño un momento importante de su vida. Otros recuerdan que la vida sigue, y que ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas. Demet ha tenido otras relaciones y ha construido una exitosa carrera en solitario. Can Yaman también ha estado en otras relaciones y ha lanzado proyectos ambiciosos. Lo que sí es innegable es que estas palabras de Can han reavivado el debate sobre su relación con Demet. Han puesto de nuevo en el centro de atención a una de las parejas más queridas de Turquía. Y esto para los fans es un regalo. Es una oportunidad para revivir la magia, para recordar por qué se enamoraron de ellos como pareja. Analicemos un poco más la psicología detrás de estas declaraciones. Can Yaman es un hombre conocido por su carisma y su confianza. Al hablar abiertamente sobre sus sentimientos hacia Demet, está mostrando una vulnerabilidad que sus fans aprecian. No teme expresar que algo importante marcó su vida, y que el cariño perdura. Esto lo humaniza aún más. En un mundo donde las celebridades a menudo mantienen una fachada impenetrable, esta apertura es refrescante. Además, recordemos el impacto de Erkencikus. La serie fue un fenómeno global y la conexión entre Can y Demet fue una parte fundamental de ese éxito. Para muchos espectadores, la química entre ellos era tan real que se convirtió en un personaje más de la historia. Cuando confirmaron su relación en la vida real, fue como si los sueños de los fans se hicieran realidad. Y cuando terminaron, fue como si se les rompiera el corazón a muchos. Por lo tanto, cuando Can dice que lo que vivió con Demet fue real y auténtico, está validando esos sentimientos de los fans. Les está diciendo, no se equivocaron al percibir esa chispa. Existía. Y eso para un fan es muy poderoso. Es como si les dieras la razón y les dijeras que sus instintos eran correctos. Ahora, ¿qué opina Demet? Como mencioné, ella ha sido más discreta. En entrevistas pasadas, al ser preguntada por Can, ha respondido con elogios generales hacia su profesionalismo y su compañerismo. Ha dicho cosas como que fue una experiencia muy bonita trabajar con él y que lo quiere mucho como amigo. Sin embargo, nunca ha ido al nivel de detalle emocional que Can ha exhibido ahora. Esto podría deberse a muchas razones, quizás ella considera que el pasado es pasado y prefiere enfocarse en el presente y el futuro. O quizás ella simplemente maneja las relaciones y sus memorias de una manera más privada. Lo que podemos deducir de la actitud de Demet es que ella valora su privacidad, y que aunque guarda un buen recuerdo de su tiempo con Can, no siente la necesidad de revivirlo públicamente de la misma manera que él lo ha hecho. Y esto es completamente válido. Cada persona tiene su forma de procesar las relaciones y el final de estas. Lo interesante de estas declaraciones de Can es que, al ser tan directas y cargadas de sentimiento, inevitablemente generan una ola de comentarios y especulaciones. Los medios turcos, por supuesto, han recogido la noticia y la han amplificado. Los titulares varían desde Can Yaman confirma el amor real con Demet Özdemir, hasta el corazón de Can Yaman sigue ocupado por Demet Özdemir. Las redes sociales están inundadas de reacciones. Hemos visto comentarios de fans diciendo cosas como, sabía que su amor era real. Me encanta que Can sea tan honesto, o qué hermoso recordar un amor tan puro. Ojalá puedan ser amigos para siempre. También hay comentarios más escépticos, está buscando atención, o ya superen el pasado, ambos están en otras etapas de su vida. La verdad es que la verdad absoluta rara vez se conoce en el mundo de las celebridades. Lo que sí sabemos es lo que Can Yaman ha dicho y cómo él mismo lo ha expresado. Y su forma de decirlo sugiere una profunda admiración y un cariño que va más allá de una simple relación profesional. Ha validado lo que muchos de nosotros sentimos al verlos juntos en pantalla y fuera de ella.
Este tipo de declaraciones, aunque puedan parecer solo un vistazo al pasado de una pareja famosa, tienen un impacto. Para los fans, es una forma de reconectar con la magia de una serie y de unos personajes que amaron. Les da una sensación de cierre, o quizás de esperanza. Para Can Yaman, es una forma de mostrar su autenticidad y su gratitud por las experiencias vividas. Y para nosotros como observadores y seguidores de las tendencias del entretenimiento, es simplemente fascinante analizar las dinámicas de las relaciones en el mundo de las estrellas. Así que, para recapitular un poco, lo que Can Yaman ha revelado es que su relación con Demet Özdemir fue genuina, y que aún guarda un profundo cariño por ella. No ha especificado si hay intenciones románticas en el presente, pero sus palabras sugieren que lo que vivieron fue significativo y real. Demet, por su parte, ha mantenido una postura más reservada, pero siempre ha hablado positivamente de su tiempo con Can. La opinión pública está dividida, con algunos celebrando la autenticidad de Can y otros sugiriendo que podría ser una estrategia de marketing. Pero independientemente de las motivaciones, lo que queda es la imagen de una conexión especial que marcó a muchos. Y hasta aquí llega nuestro análisis de hoy sobre este apasionante tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que el amor de Can y Demet fue real? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que debería haber una reconciliación? Dejen sus opiniones y comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta nuestro contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos llenos de contenido interesante. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.